varios sistemas eléctricos de potencia pequeños y el objetivo es que lo vayan resolviendo con sus grupos. Me han pasado datos para 6 grupos y esos son los que están asignados en Classroom. Lo que quería saber si tienen alguna duda con respecto a esa tarea. En el Classroom también está un programita que es un programa para cálculo de flujos de potencia, que es muy simple, que básicamente recibe información y con la información recibida realiza el cálculo de la matriz Eliebus, después realiza el cálculo de el jacobiano, realiza el cálculo del vector de estado, etc. Voy a mostrarles muy rápidamente cómo se utiliza ese programita, que les va a servir de ayuda por lo menos para que puedan verificar o para que puedan determinar el vector solución. Acá tenemos donde está. Una consultita, ¿para cuándo es la entrega de esa práctica? Por el momento no hay definido una fecha. O sea, lo que yo quisiera es que sea máximo de aquí en 2 semanas, pero el objetivo es que ustedes realicen los cálculos, ¿no? O sea, los que logren realizar esa práctica realmente han podido, han aprendido todo lo que es necesario para el primer parcial. En el primer parcial lo que se necesita es que ustedes entiendan la metodología y también entiendan qué es lo que se debe hacer. Observen acá, por favor, estoy mostrándoles, este es el programa. Ustedes lo descargan. Es un programita muy sencillo. Entonces, lo que hace es básicamente lo que necesitamos y nada más. Tendríamos acá esto. ¿Cuál es la idea de este programa? Observen. Es un programita que lo que hace básicamente es leer un archivo. Debemos buscar el archivo, por ejemplo. Lo que hace es busca en la carpeta donde está el programa ejecutable. Acá tengo un archivo de ejemplo que es el programa de 14 barras de la IEEE. Lo primero que se debe hacer es leer este archivo. El programa les avisa que ha sido leído y está en memoria. Ahora ustedes pueden visualizar el contenido de lo que son las barras, qué información se ha cargado. En líneas y transformadores están la información de ramas. Acá tenemos la resistencia, la reactancia, la susceptancia y otros elementos más que necesita para realizar los cálculos. Para realizar el cálculo simplemente presionar este botón calcular. Ya ha concluido en 4 iteraciones y el error máximo de convergencia que tiene, ¿no? Lo que quiero, acá me está mostrando lo que es los resultados. Acá tenemos la misma información que al inicio, pero esta vez, observen, esto es importante. Acá tenemos una variable que es BEB-calc y BEF-calc, es la tensión y el ángulo calculados. Acá tenemos para el ángulo, desde el primer nodo hasta el nodo 14. Acá tienen esa información para los valores calculados. En lo que es línea transformador, lo mismo, van a tener acá los flujos de potencia de I a J y de J hacia I, tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Es simple, básicamente es eso. Repito, primero es examinar, buscan el archivo, después le dan al botón leer y directamente calcular. Lo que quiero además mostrarles es lo siguiente. Acá en la carpeta donde estaba el archivo origen, el archivo que se ha cargado para correr esta simulación, aparece un archivo que está terminado en sol LF, que sería básicamente la solución del flujo de carga.
contiene lo que es la solución al flujo de carga. Y acá tienen el jacobiano reducido, pero este jacobiano reducido es el de la última iteración. Y también tienen aquí el z-bus. Esto les sirve como elementos de control para que ustedes puedan determinar si lo que están calculando es correcto, ¿no es cierto? Acá, observen. Acá la única diferencia es que tienen que tener cuidado con estos números complejos. ¿Por qué motivo? Observen, acá tengo número parte real más j por, y aquí tienen un menos. Esto está configurado para poder leerlo desde Excel, y en Excel yo trabajo con los números complejos de forma concatenados, es decir, la parte real, esta separación que es como un texto más j por, y la parte imaginaria. Por ese motivo el signo está después del por. Es la única precaución que deben tener con este programa. Después, acá tienen el jacobiano reducido, pero este está hecho por el método Newton-Raphson. Si ustedes van a utilizar el método Gauss-Seidel, no van a necesitar este elemento. Adicionalmente, aquí hay un archivo Excel que está orientado para que ustedes puedan visualizar fácilmente lo que está en cada uno de los archivos. Con este archivito Excel ustedes pueden generar los archivos de dato y también leer la solución del programa. Observen, acá tengo el botón abrir. Busco dónde está la carpeta. Tendríamos que esto estaba acá. Pruebas, programa. Acá tengo dos. Este es el archivo original, el que tenía solamente datos, y este que está terminando en sol LF contiene las respuestas. Les voy a mostrar ambos. Abrimos el primero. Hay que esperar un momento para que actualice esa información dentro del Excel. Es un programa que está en etapa de desarrollo. Actualmente funciona, pero funciona sin una interfaz gráfica. Espero que para la siguiente versión ya pueda tener una interfaz gráfica y se pueda ver todo esto sin estos cálculos auxiliares. Debemos esperar hasta que nos diga que ha sido importado correctamente. ¿Dónde está? Tardando mucho. Aquí está. Cuando les da ese mensaje, ustedes van, acá tenemos dos hojas, la hoja bus y la hoja lin. La hoja bus es básicamente información de barras. ¿Qué información deberíamos tener en las barras? Tenemos información del número de nodo, nombre para cada uno de los nodos, si ustedes quieren darle un nombre. Tipo de nodo, aquí tenemos tres tipos de nodo, balance, PB y PQ. Balance es el slack y los demás son PB y PQ. Cuando ustedes van a colocar PB, es necesario colocar en la siguiente el valor que dice por tensión. O sea, porque los nodos PB, dependiendo si el sistema puede enviar información, si el sistema tiene reserva de potencia reactiva, lo que se va a hacer es, ese generador puede controlar la tensión. Cuando un generador pierde la capacidad de controlar tensión, pasa a ser un nodo PQ. Entonces, este programita permite ambas opciones, pero es necesario ponerle por tensión cuando van a tomar en cuenta el nodo como si fuera PD. Acá tienen el vector de estado inicial en magnitud y en ángulos. Esto está en por unidad. Acá tengo el vector calculado, es el vector solución. Dependiendo de algunos casos, esto puede estar en vacío. No es necesario darle esta información ya que la va a calcular. Acá tenemos elementos shunt. Estos elementos shunt corresponden a lo que es cargas que nosotros colocamos en derivación. Pueden ser capacitores, reactores o incluso cargas de impedancia constante. Acá, para que el programa sepa qué hacer, acá tienen que colocar si es un capacitor o un reactor simplemente. Y los respectivos valores en por unidad. Tanto para la potencia como para lo que es la potencia activa y potencia reactiva. Como ustedes hemos visto que los elementos shunt tienen una potencia activa despreciable, pero este programa trabaja de forma general, o sea, es posible colocarle pérdidas si ustedes quisieran. Caso contrario, este valor va a ser simplemente 0. Acá tienen el valor calculado. El valor calculado es diferente al valor nominal. Acá tienen que cargar el valor nominal de cada equipo.
Después tenemos la potencia generada, tanto activa como reactiva, pero en este caso la potencia reactiva no es útil, ¿no? Porque el programa tiene que calcularlo. O sea, la contribución de reactivo depende de la interacción entre el generador y la red. Carga, esto sí es importante, necesitamos colocar carga activa y reactiva, esto es obligatorio en cada uno de los nodos. Dependiendo en qué nodo ustedes estén analizando, por ejemplo, aquí en el nodo 2, tengo la generación del nodo 2 y la carga en el nodo 2. Acá, cargas de impedancia constante y corriente constante. Por el momento no trabaja con este programa, pero es una opción que va a tener a futuro. Esta es la mínima información que ustedes necesitan. Acá hay otras columnas que las pueden dejar en vacío, no es necesario llenarlas. La única precaución es que la última fila acá tenga esta bandera que es los números 777. La información de líneas. La información de líneas que van a cargar, tenemos acá el número de línea, el nombre y lo importante, el nodo I y el nodo J. Esta es la información más importante para el programa. Les dice en qué nodo parte la línea y en qué nodo, cuál es el nodo recibo. Acá mismo también se cargan lo que son transformadores. Acá tenemos el TAP. Cuando es una línea de transmisión, el TAP es 0. Cuando el TAP es un valor diferente de 1, ustedes pueden poner acá el valor. En este caso tenemos un TAP en por unidad de 0.978. Pueden colocar el valor que ustedes necesiten, dependiendo del caso. También es importante que ustedes puedan definir dónde está el TAP, ¿no es cierto? ¿Está en el envío o está en el recibo? Porque los TAP pueden estar indistintamente en alta tensión, en baja tensión, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la tensión nominal de cada una de las líneas, la longitud. Cuando tienen un transformador tienen que utilizar una longitud de -1. Este archivo de 14 barras de la IEEE lo tienen como ejemplo en el archivo comprimido. Tienen acá la resistencia, la reactancia y la susceptancia. Estos valores tienen que estar en por unidad, base 100. Acá tienen la corriente máxima, esta es una opción futura, actualmente no la estoy utilizando, y también la corriente base. Y finalmente acá, para los transformadores esto sí es importante. Existe una corrección cuando lo que es la tensión del transformador no corresponde a la tensión de la barra. Pero en este caso, como siempre coincide, basta con utilizar el valor 1. Después, y finalmente la bandera que indica que es el último dato de la fila. Entonces, con esto ustedes pueden muy fácilmente cargar la información acá, tener la respuesta y eso les sirve como valor de control para el ejercicio que ustedes van a desarrollar. Ustedes tienen que realizar el algoritmo y todos los cálculos, cada una de las iteraciones hasta llegar a la solución. Pero este es un auxilio que van a tener para poder realizar los cálculos. ¿Alguna duda al respecto? Estos archivos no son necesarios, los crea el programa, los voy a borrar. Acá tienen el ejecutable, el archivo que me sirve para visualizar la información y un archivo de ejemplo es el sistema de 14 barras de la IEEE. Bueno, vayan desarrollando lo que es sus algoritmos y en función a eso, si tienen alguna duda durante el desarrollo de esto, me lo hacen saber. Continuamos con el avance de la asignatura. La clase pasada estábamos viendo el tema de cortocircuitos. Básicamente lo que hicimos fue terminar viendo lo siguiente. Se ha revisado lo más importante que es para mí lo más importante es tener dos datos. El primer dato corresponde a lo que es la conversión de dominio de fases a dominio de secuencia, primero. Y segundo, después, para poder realizar un análisis de condiciones desbalanceadas, necesitamos realizar las conexiones de la red dependiendo de qué tipo de falla o qué tipo de desbalance estamos considerando. Este es un resumen que nos muestra todas las condiciones que podemos tener para las fallas típicas. Las fallas típicas son la falla trifásica, la falla monofásica, la bifásica, bifásica tierra,
y tenemos fallas serie que son un conductor abierto y dos conductores abiertos. Entonces, conectando ustedes las redes de esta forma, van a poder tener las condiciones adecuadas para convertir un sistema trifásico desbalanceado a inicialmente tres sistemas monofásicos, tres sistemas trifásicos balanceados. Se analiza cada uno de los sistemas como si fuera monofásico utilizando la teoría que se ha visto previamente en el capítulo de flujos de carga. Después, lo que se debe hacer es conectar las redes de secuencia de la forma correcta para poder tener las condiciones adecuadas para cada tipo de falla. Esto que están viendo aquí, para mí es lo más importante que un ingeniero eléctrico debe saber del análisis de los tipos de falla. Después, también es importante, tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando se va a analizar lo que es sistemas, fallas monofásicas, cortocircuitos, es importante tomar en cuenta lo que está acá en este momento en la pizarra. ¿Qué es lo que nos dice esta información? Lo que nos dice es que es algo muy, muy importantísimo. Nosotros tenemos lo siguiente. Hemos analizado los modelos matemáticos para cada uno de los elementos para determinar la secuencia positiva, negativa y cero, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes van a calcular cortocircuitos, el equipo más importante está constituido por los transformadores. ¿Por qué motivo? Por el comportamiento de secuencia cero que estos equipos tienen. Este es un resumen de los transformadores más utilizados en lo que es el análisis de cortocircuitos. Tenemos acá un transformador, por ejemplo, en el caso número 1, estrella-estrella, con impedancias de neutro. Este transformador estrella-estrella, al igual que los demás transformadores, tienen un comportamiento diferente para lo que es la secuencia cero, es decir, para la circulación de corrientes. Y esto para nosotros es muy, muy importante, ya que con este comportamiento de la corriente a tierra, nosotros podemos analizar, detectar y proteger el sistema contra fallas. ¿Cómo se hace eso? Para cada tipo de transformador tenemos un circuito equivalente de secuencia cero. Por ejemplo, acá, en el primer caso, el circuito equivalente es el que estoy resaltando en la derecha. Este circuito equivalente lo que nos muestra es que existe una impedancia entre el primario y el secundario. Cualquiera de los dos extremos puede ser primario y ser distinto. Lo que importa es el conexionado. En este caso, ambos son estrella puesta a tierra. Cuando las estrellas están puestas a tierra, existe continuidad entre el primario y secundario en el modelo de secuencia cero. Esto que estoy mostrando es solamente el modelo de secuencia cero de los transformadores. Acá, en el caso número 2, tenemos el lado de la izquierda es una estrella puesta a tierra, el lado de la derecha está conectado en estrella, pero el neutro no está puesto a tierra. Acá tendrían con mayor detalle lo que es el conexionado de los devanados en el equipo. Y acá tenemos en la secuencia cero, lo que se puede evidenciar es que no existe continuidad entre el primario y el secundario. Está interrumpido acá por este punto. Esto estaría mostrándonos que el comportamiento entre este transformador y este transformador es totalmente diferente. En un caso tenemos una impedancia con un valor finito, en el segundo caso tenemos un circuito abierto, es decir, este grupo de conexión no permite la circulación de corrientes de secuencia cero que van desde el primario al secundario. El tercer grupo de conexión es un grupo delta-delta. Acá tenemos el conexionado de los devanados y este sería el modelo de secuencia cero. ¿Qué nos está mostrando este modelo? Que tampoco existe continuidad entre el primario y el secundario. No existe paso, no existe impedancia alguna. Este sería una impedancia infinita entre el primario y el secundario. Acá tenemos uno de los transformadores que es el más utilizado en la industria eléctrica, el transformador YND o DYN.
este diagrama representa a cualquiera de esos dos grupos de conexión. Repito, acá en la gráfica cualquiera puede ser primario, cualquiera puede ser secundario. Siempre y cuando ustedes tengan cuidado con el arreglo de los devanados. Acá tenemos el conexionado y la conexión del neutro que va a tierra. Acá por favor observen, es importante notar que el modelo de secuencia cero en el extremo que está conectado a tierra, en el diagrama de secuencia existe una impedancia que va hacia tierra. Sin embargo, en el otro extremo, en el extremo delta, tenemos un circuito que no se conecta con el primario. Si bien no se conecta con el primario, este transformador sí permite circulación de corrientes de secuencia cero. Ustedes recordarán lo que es el acoplamiento amper-vuelta de dos devanados, ¿no es cierto? Acá tenemos la fase A con la fase A en este transformador. Ambos estarían acoplados magnéticamente. Si por la fase A del primario circula corriente, por la fase A del secundario también debe circular corriente. Sin embargo, acá lo que tenemos es que este tipo de falla, dependiendo del tipo de falla que nosotros tengamos, acá vamos a tener una circulación de corrientes que se va a reflejar en este delta y va a quedar atrapado en el delta. Esta corriente no va a circular hacia la red, es decir, no hay corriente de secuencia cero que salga de este conexionado delta. Eso es lo que nos muestra esta desvinculación entre el nodo Q y el resto del transformador. Finalmente tenemos acá otro grupo de conexión que es el transformador YD o el transformador DY. Es decir, tenemos un lado que es estrella, pero el neutro no está conectado a tierra. Este transformador no permite la circulación de corrientes de secuencia cero, no permite una circulación a tierra, tampoco permite una circulación del primario al secundario. ¿Qué es lo que debemos recordar entonces? Cuando ustedes realicen un cálculo de una corriente de cortocircuito, pueden equivocarse en lo que ustedes quieran, excepto en el grupo de conexión. El grupo de conexión es sumamente importante para el cálculo de corrientes de falla, especialmente las fallas que son desbalanceadas. Las fallas desbalanceadas toman en cuenta el modelo de secuencia positiva, el modelo de secuencia negativa y el modelo de secuencia cero de los transformadores. Como ustedes ven en la gráfica, el modelo de secuencia cero para cada grupo de conexión es totalmente diferente. ¿Cuáles son los más importantes? Los más importantes serían el primero, el grupo YN, que permite la circulación de corriente de secuencia cero entre el primario y el secundario, o viceversa, y el grupo YND o DYN. Este grupo de conexión lo que permite es aislar ciertas zonas del sistema. Esta separación que nosotros estamos viendo acá está aislando el nodo Q del resto del sistema. ¿Dónde se utiliza este grupo de conexión? Se utiliza mucho en lo que es las centrales de generación. En las centrales de generación se acostumbra que los bornes del generador estén conectados al lado delta. Esto para evitar la circulación de corrientes de falla monofásica, poder detectarlas rápidamente y no tener un daño en lo que es el generador. De esta forma, además, se estaría aislando el generador del resto de la red. Entonces, ahora que hemos visto todo, yo necesito básicamente para realizar el análisis de un cortocircuito de 3 herramientas fundamentales. ¿Cuáles son estas? La primera de ellas es la conversión de fasores del dominio de fases al dominio de secuencia, por medio de estas ecuaciones, por la matriz de conversión simétrica. Segundo, necesitamos tomar en cuenta el conexionado. Dependiendo del tipo de falla, debemos conectar las redes de secuencia tal como se ve en la gráfica de la izquierda. Y el tercero es que para cada grupo de conexión de los transformadores, la impedancia de secuencia cero tiene un modelo diferente dependiendo de cada uno de los casos. Debo tomar en cuenta para los cálculos estas tres herramientas que nosotros tenemos para poder realizar los cálculos. Bueno, vayamos lo que es a un ejemplo.
Acá tendríamos lo que estamos viendo en la clase pasada con respecto a lo que son los cortocircuitos. Vamos a realizar un ejemplo muy sencillo. Acá tenemos, vamos a realizar el cálculo de cortocircuitos para una red pequeña, una red de 3 barritas. Nosotros tenemos el siguiente sistema. Tendríamos acá un generador, el cual está conectado a un transformador, y este a su vez estaría conectado a una línea de transmisión, y la línea de transmisión está conectado a un sistema. En este sistema vamos a analizar una corriente de falla en alta tensión. Tendríamos acá un cortocircuito que ocurre en la barra 2. Esta sería la barra 1, esta sería la barra 2 y acá tendríamos la barra 3. ¿Cuáles son los datos de este problema? El generador tiene una potencia nominal de 75 MVA. Como vamos a trabajar con corrientes de falla, necesitamos los datos de la reactancia de secuencia positiva. En este caso, dependiendo del periodo del cortocircuito en el cual ustedes estén interesados, se debe tomar en cuenta la reactancia transitoria, la reactancia subtransitoria o la reactancia síncrona. En este caso vamos a trabajar con la reactancia transitoria, que tiene un valor de J0.2, esto está en por unidad. Pero este es un por unidad base propia, es decir, está expresado en la base del generador, en base 75 MVA en este caso particular. Después, la reactancia de secuencia negativa tiene un valor de J0.2 también, esto está en por unidad base propia, y finalmente la reactancia de secuencia 0 tiene un valor de J0.1 por unidad base propia. Estos son los datos de este equipo, de este generador, y debemos tomarlos en cuenta. Después, para el transformador. Para el transformador tenemos lo siguiente. Este es un transformador, es un banco de autotransformadores, y en eso se cumple lo siguiente. Se cumple que la reactancia de secuencia positiva es igual a la reactancia de secuencia negativa, y estas a su vez son iguales a la reactancia de secuencia 0. El valor, tendríamos que tiene un valor de J0.1 en base propia. Esto X es igual a J0. No, perdón, me estoy equivocando, es J0.2 en base propia. PU base propia. Y tiene una potencia nominal de 150 MVA. Es un transformador bastante grande. La línea de transmisión. Para la línea de transmisión los datos son los siguientes. Tiene una longitud de 96.76 kilómetros y los parámetros, la resistencia de secuencia positiva, reactancia de secuencia positiva y la susceptancia tienen los siguientes valores. Se tendría un valor de 0.05467, la reactancia 0.41003 y finalmente la susceptancia. En este caso vamos a ignorar la susceptancia para este ejercicio. La resistencia de secuencia 0 y la reactancia de secuencia 0. ¿Cuáles serían los valores de resistencia y reactancia de secuencia negativa? En todos los elementos que son pasivos, la reactancia de secuencia negativa es igual a la reactancia de secuencia positiva. Acá tendríamos estos valores. Un valor de 0.16401 y 1.23009. Las unidades de estas resistencias y reactancias estarían en ohmios por
kilómetro. Y finalmente tenemos acá el circuito equivalente. Este circuito equivalente tiene los siguientes valores. Nos suministran los datos y tiene la reactancia de secuencia positiva igual a la reactancia de secuencia negativa, y esto es igual a, y la reactancia de secuencia cero, que tenemos esos valores acá. 0.0951. Ya tendríamos que esto es igual a J 0.0951, y la reactancia de secuencia 0 tiene un valor de 0.04229. J 0.04229. Primer paso, lo que se debe hacer primero es obtener el modelo en por unidad base sistema. Debemos escoger una sola base para todo el sistema. Voy a escoger una potencia base igual a 100 MVA. Es decir, debo realizar la conversión del generador del transformador que se encuentran en bases diferentes. Y acá lo que se debe hacer es, para la línea, llevar esto a por unidad. Acá lo que estaba olvidando decir, para lo que es el equipo, el sistema equivalente, esto ya está en por unidad base. Entonces, el sistema ya no tenemos que calcularlo, pero sí el resto de los componentes. ¿Qué tendríamos entonces para el generador? Lo que se debe hacer es la reactancia de secuencia positiva en por unidad base 100 va a ser igual a la reactancia de secuencia positiva en base 75 multiplicada por la base nueva sobre la base antigua. La base nueva es 100 MVA y la base antigua son 75. Acá tendríamos que esto es igual a J 0.2 multiplicado por 100 dividido entre 75, y el valor sería igual a J 0.26, un número periódico, 2666. Se hace lo mismo para la secuencia 0. Tendríamos que la reactancia de secuencia 0 en por unidad base 100 va a ser igual a la reactancia de secuencia 0 en base 75 multiplicada por lo que es 100 dividido entre 75. Acá tendríamos que esto es J01 multiplicado por 100 dividido entre 75. El valor de reactancia es J 0.13 y un número periódico. Unidades, esto estaría en por unidad base 100, esto igual. Entonces, estos son los valores que necesitamos nosotros para trabajar con este generador. Acá voy a realizar una corrección para evitar confusiones. Esta sería la reactancia de secuencia 0 multiplicado, ahora sí. Entonces, este cálculo que se ha realizado para el generador se debe realizar también para el transformador. ¿Qué tendríamos? Para el transformador. Acá la ventaja es que las tres impedancias de secuencia son iguales, ¿no es cierto? Y tenemos que la reactancia de secuencia positiva del transformador en base 100 MVA va a ser igual a la reactancia de secuencia positiva en base, si ustedes observan acá, todos los datos que tenemos para este transformador es que están en base 150 MVA. Entonces, algo que es importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es un dato, cualquier dato que les den en por unidad, si no tienen la base, está incompleto. Sin la base, ese es un número cualquiera, no tiene información útil para nosotros. Acá tendríamos que tiene un valor de J 0.2, base 100, no. El valor original está en base 150,
lo que se debe hacer es multiplicarlo por la nueva base, que es 100, y dividirlo entre la base antigua, que es 150. Entonces, acá tendríamos que esto es J 0.2 multiplicado por 100 dividido entre 150, y esto tiene un valor de J 0.133 número periódico. Esto ya estaría en por unidad base 100. Este es el valor que nosotros estamos buscando para la reactancia de secuencia positiva del transformador. Pero debemos recordar que este valor es igual a la reactancia de secuencia negativa y es igual a la reactancia de secuencia cero. ¿Por qué motivo? Por los datos del ejercicio. Después, para la línea de transmisión. La línea de transmisión, para la línea se me han dado los datos en lo que es datos específicos ohmios por kilómetro. Entonces tendríamos que la resistencia, no, la impedancia por unidad base 100 va a ser igual a la impedancia en ohmios dividido entre la impedancia base. ¿Cómo se calcula la impedancia en ohmios? La impedancia en ohmios no es nada más que la longitud multiplicada por la impedancia en ohmios por kilómetro. Recordemos que estos son fasores y la impedancia base es un valor real. Entonces, ¿qué valores tendríamos acá? La longitud es de 96.76. La impedancia en ohmios por kilómetro es igual a 0.05467 más J, la reactancia, que es 0.41003. Y todo esto se debe dividir entre la impedancia base. ¿Cuál es la impedancia base para esta línea de transmisión? Algo que estaba olvidando es el dato de la tensión. Esta es una línea que funciona en 115 kilovoltios. Dijimos en un capítulo anterior que la potencia base del sistema nosotros la adoptamos, ¿no es cierto? Estamos dando este valor. Sin embargo, acá para la línea de transmisión, la tensión base es la tensión de la zona. En este caso, esta línea está en una zona donde la tensión nominal es 115 kilovoltios. Por lo tanto, adoptamos ese valor como tensión base. Va a ser igual a 115 kilovoltios. Entonces, acá la impedancia base va a ser igual a la tensión base al cuadrado dividido entre la potencia base. La tensión base al cuadrado sería igual a 115 al cuadrado dividido entre la potencia base, que es 100 MVA. Acá tenemos una impedancia de 132.25 ohmios. Reemplazando ese valor acá, tendríamos 132.25 ohmios. Evaluando esta expresión, tendríamos que la impedancia por unidad base 100 de la línea de transmisión va a ser igual a 0.0159. Prefiero confirmar acá estos valores. No, estoy equivocándome. Acá, por favor, vamos a realizar una simplificación para este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es mostrarles el conexionado de las redes de secuencia. O sea, si bien podemos realizar el cálculo con la resistencia, vamos a ignorar para este ejercicio la resistencia. Esto para no tener que realizar la solución de sistemas de ecuaciones con números complejos, pero para mostrarles la metodología y no el cálculo. No concentrarnos en los números complejos, sí concentrarnos en el conexionado de la red. Entonces voy a utilizar solamente lo que es la reactancia. Tendríamos en este caso que este tiene un valor de
J 0.04 más J, esto está mal. 0.04 más J 0.29, 9 número periódico. Acá vamos a despreciar por el momento lo que es la resistencia y vamos a trabajar solamente con la parte reactiva. Entonces tendríamos que la reactancia de la línea de transmisión por unidad base 100 va a ser igual a J 0.299. Esto está en unidades por unidad base 100. Esta es la reactancia de secuencia positiva. Ahora, si realizamos este mismo cálculo para la reactancia de secuencia 0, con los datos que tenemos en el enunciado, tenemos que la reactancia de secuencia 0 de la línea por unidad base 100 va a ser igual a J 0.899 y un número periódico. Entonces, estos serían los parámetros que vamos a utilizar para la línea de transmisión. Para el sistema equivalente, nosotros tenemos el dato ya de la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero como un dato del enunciado, ¿no es cierto? Entonces, paso número 1, realizar lo que es la conversión A por unidad base 100 del sistema. Paso número 2, lo que debemos hacer es generar la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero. Acá es muy importante tener en cuenta cuáles son los modelos, cuál es el modelo matemático de cada una de las secuencias. En el generador tenemos lo que es la fuente y tenemos la reactancia que representa al generador en la secuencia positiva. Esta sería la reactancia de secuencia positiva del generador. Después tenemos el transformador. El transformador se convierte en la secuencia positiva simplemente en una impedancia. La línea de transmisión se va a convertir de igual forma en una impedancia y el sistema equivalente va a ser una impedancia equivalente fuente. Acá tendríamos la reactancia de secuencia positiva del transformador, la reactancia de secuencia positiva de la línea, las reactancias de secuencia positiva del sistema equivalente. Algo que es muy importante siempre que ustedes estén realizando cálculos de cortocircuitos es no deben olvidarse de lo que es tierra. Estamos obligados a tomar en cuenta la tierra de las redes. En este caso, el generador está conectado en estrella, por lo tanto, acá tenemos una conexión franca a tierra. Esto se viene a tierra. Y de la red de secuencia positiva del sistema que estamos analizando. Repito, siempre que ustedes realicen cálculos de cortocircuitos, no deben olvidarse de lo que es el conductor tierra. Esto es muy, muy importante. Después, el diagrama de secuencia negativa. El diagrama de secuencia negativa es exactamente el mismo que el de secuencia positiva. La diferencia es que no toma en cuenta lo que son las fuentes. Es decir, acá debemos ignorar las fuentes de este sistema, pero existiría una continuidad entre las impedancias y tierra. Después, necesitamos la red de secuencia cero. La red de secuencia cero es, voy a trabajar como esto, con una referencia, y vamos a hacer una copia. Acá tendríamos la red de secuencia cero de este sistema. Es decir, nosotros podemos convertir un sistema trifásico desbalanceado en 3 sistemas trifásicos balanceados. Tendríamos acá la red de secuencia negativa, tendríamos acá la red de secuencia negativa y tendríamos la red
de secuencia 0. Acá, por favor, se debe realizar una corrección en estas variables. Acá, primero, estas impedancias, estas son las de secuencia negativa, y estas impedancias son las de secuencia 0 de cada uno de los componentes. Es decir, para poder realizar cálculos necesito el equivalente de secuencia 0, de secuencia negativa del generador y de secuencia 0 del generador. Sin esta información no puedo realizar cálculos. Después, tenemos acá para el transformador la red de secuencia negativa del transformador, la red de secuencia 0 del transformador. Finalmente, ¿qué tendríamos? Para la línea de transmisión se hace lo mismo. La red de secuencia negativa, la impedancia de secuencia negativa de la línea, la impedancia de secuencia 0 de la línea. Y para los sistemas equivalentes, negativo, 0. Algo que también es muy importante es no olvidarse de los transformadores. Este transformador, me he olvidado darles el dato en el enunciado, tiene un grupo de conexión que es YND. Voy a anotarlo acá. Es YND. Eso significa que es estrella en el lado de alta tensión y delta en el lado de baja tensión, que sería lo siguiente: estrella en el lado 115 y delta en el lado de media tensión. Como les dije previamente, este es un grupo de conexión que es muy utilizado en centrales de generación. Más adelante vamos a ver por qué motivo. Acá, para un transformador con el grupo de conexión YND, de acuerdo a los diagramas de secuencia 0 que hemos visto previamente, este modelo matemático no es correcto. El modelo correcto para este transformador es el siguiente. Voy a graficarlo con otro color. Tendría la impedancia, está conectada con el primario y luego se va a lo que es tierra. Y del secundario no existe conexión ni a la impedancia que va a tierra, tampoco existe conexión a lo que es el primario. Repito, es muy importante que ustedes tomen en cuenta el grupo de conexión. Si ustedes se equivocan en el grupo de conexión de un transformador, pueden cometer un error que va desde los miliamperios hasta los kiloamperios. El error es drástico. Normalmente, el grupo de conexión está en lo que es la placa de los transformadores. Ustedes pueden sacar el dato de ahí. En el peor de los casos, si no existiera la placa como disponible, se puede sacar una conclusión del grupo de conexión en función a las corrientes y a las tensiones que tiene el transformador. Pero sobre todo en función al número de bushings. Si tiene 4 bushings accesibles, ese es un grupo YN. Si no está accesible y no está conectado a tierra, entonces es un grupo delta o es un grupo estrella. Pero para fines prácticos, el comportamiento de esos devanados es muy similar en el diagrama de secuencia 0. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta el grupo de conexión en estos cálculos. Perfecto. Estaríamos con el segundo paso ya concluido. ¿Cuáles son los parámetros de estos equipos? En función a los cálculos que se han hecho previamente, los parámetros serían los siguientes. 0.26 para lo que es el generador, en la secuencia positiva, también en la secuencia negativa. En la secuencia 0 tendríamos un valor que es de J0.13. Para el transformador, en los tres casos, el valor es de J0.13 y número periódico. Acá, en la secuencia 0 también. Algo que es muy importante que ustedes sepan. La única posibilidad de que la impedancia de secuencia positiva, negativa y 0 sean iguales en un transformador es que este transformador tenga 5 columnas o que sea un banco de transformadores, es decir, que esté conformado por unidades monofásicas.
Después, si es una unidad trifásica, casi siempre existe acoplamiento magnético. Si existe acoplamiento magnético, la secuencia 0 es diferente de la secuencia positiva. Esto solamente como observación para que ustedes puedan realizar ese análisis. Las líneas, los parámetros serían J0.29 en la secuencia positiva y en la secuencia negativa, y en la secuencia 0 tenemos un valor de J0.899. El sistema, para el sistema ya teníamos los datos por unidad base 100 y son los siguientes valores. En la secuencia positiva y la secuencia negativa tenemos un valor de 0.0951 por unidad, y en la secuencia 0 tendríamos un valor de 0.04229. Este sería la red de secuencia positiva, negativa y 0 para nuestro sistema. Hemos convertido, repito, un sistema trifásico desbalanceado en 3 sistemas monofásicos, que serían 3 sistemas trifásicos balanceados que se pueden analizar como si fueran monofásicos. Algo que es muy importante es lo siguiente. Siempre que realicen el cálculo de un cortocircuito, vamos a añadir 2 ramas que nos ayudan a determinar dónde se deben realizar los equivalentes. ¿Cuál es la regla? La regla es que nosotros debemos sacar una ramita, un nodo de conexión genérico en la barra donde ocurre el cortocircuito. En este caso, el cortocircuito ocurre en la barra 2. Acá tenemos la barra 1, la barra 2 y la barra 3 en cada una de las redes. La regla para que nos ayuda a determinar cortocircuitos nos dice que del nodo que está en falla se saca una rama y de la tierra se saca otra rama. Es decir, entre esos 2 nodos nosotros podemos determinar el equivalente de toda la red a la secuencia positiva. Es decir, ustedes pueden simplificar la red entre esos 2 nodos. Voy a colocarle nombres acá. Este sería el nodo 1 y el nodo 2. O sea, nosotros podemos simplificar todo un sistema a una sola impedancia entre los nodos nodo 1 y nodo 2, donde el nodo 1 se debe conectar a la barra donde ocurre el cortocircuito y el nodo 2 se debe conectar a tierra. Esto siempre se debe realizar de esa forma. Voy a realizar esa misma tarea en las redes de secuencia negativa y en las redes de secuencia 0. Tenemos acá, el cortocircuito ocurre en la barra 1, ahí tengo el nodo 1 y de tierra debo sacar el nodo 2. La simplificación, repito, debe realizarse entre estos 2 nodos, nodo 1 y nodo 2. Y en la secuencia 0, lo mismo. Del nodo en falla, de tierra. Y estos nodos les llamamos nodo 1 y nodo 2. Esos 2 nodos son los que nosotros mostramos en el diagrama, en el corte. ¿Recuerdan este diagrama? Acá. Acá. El nodo de arriba sería el nodo 1, la rama de arriba sería el nodo 1, la rama de abajo sería el nodo 2. Entonces, de esa forma ustedes se dan cuenta qué es lo que se debe conectar. Repito, en este diagrama la parte superior corresponde al nodo 1, la parte inferior corresponde al nodo 2, y dependiendo del tipo de falla que estén analizando. Vamos a empezar por analizar la falla que es típica para circuitos, sistemas de potencia. La falla más común es la falla monofásica. Voy a llevarme este diagrama para poder realizar el análisis en la siguiente hoja. Acá tenemos, este sería el sistema que vamos a analizar. Una vez que ustedes tienen las redes de secuencia, lo que deben hacer es conectar las redes de secuencia en la forma que nos indica la teoría de componentes simétricos. ¿Qué teoría? Esto que está acá. Debemos conectar las redes de secuencia positiva, las redes de secuencia negativa y las redes de secuencia 0 con este conexionado. Voy a realizar el diagrama acá. Una forma simple es la siguiente. Nosotros debemos conectar las redes de secuencia positiva, negativa y 0 en serie.
Eso significa de la siguiente forma. Esto con esto, esto con esto. Y finalmente, acá debemos realizar la conexión. Y las impedancias, esta impedancia que tenemos acá es 3 veces la impedancia de falla. Recuerden ustedes que cuando ocurre un cortocircuito, no siempre tenemos un cortocircuito franco, es decir, no existe una conexión galvánica entre lo que es el nodo con falla y el conductor perfecto tierra. Siempre existe una impedancia ahí que está asociada a cómo ocurre la falla. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un alimentador, tenemos 2 conductores y uno de los conductores ha caído a tierra. Y acá tenemos lo que es el sistema. Si un conductor cae a tierra, dependiendo de dónde caiga, nosotros tenemos acá un terreno que tiene una cierta impedancia, ¿no es cierto? Pero el terreno donde ha caído el conductor puede ser un tierra con una tierra con una resistividad baja, puede ser un terreno con una resistividad alta. Por ejemplo, acá podríamos tener lo que es piedras, o puede ser madera, o puede ser madera seca, o caer sobre ripio. Entonces, acá es donde aparece lo que es la impedancia de falla. Dependiendo cómo esté haciendo este contacto, acá tenemos una cierta impedancia de falla. Algo que es muy importante es que ustedes tomen en cuenta un valor de impedancia de falla para el análisis de cortocircuitos. La impedancia de falla, existen 2 valores recomendados para la impedancia de falla. Cuando vamos a calcular corrientes de cortocircuito máximas, la impedancia de falla tiene que ser 0 ohmios, es decir, una falla franca. ¿Dónde se utiliza este valor? Este valor se utiliza para determinar las corrientes máximas de cortocircuito y también cuando vamos a realizar lo que es el dimensionamiento de equipo. Dimensionar equipos. Si nosotros estamos comprando un interruptor, un transformador, un generador, debemos especificar correctamente la corriente de falla. Y mientras más alta sea, es mejor para el equipo. En realidad se debe garantizar que ustedes calculan la corriente de cortocircuito para muchos años en el futuro de la puesta en servicio de esta instalación. Después, la impedancia de falla también puede adoptar un valor alto, dependiendo de en qué empresa ustedes realicen el análisis. Acá se puede utilizar 10 ohmios, 20, 50 y últimamente se está utilizando también el valor de 100 ohmios. ¿Para qué se utiliza un valor tan alto? Normalmente antes se utilizaba solamente valores que iban hasta los 50 ohmios. Era una práctica normal en endotransmisión el utilizar 50 ohmios como impedancia de falla. Pero ¿cuándo se utiliza este valor? Se utiliza cuando vamos a calcular la corriente de cortocircuito mínima. ¿Cuándo utilizan ustedes la corriente de cortocircuito mínima? Cuando vamos a realizar un estudio de coordinación de protecciones. Entonces, ustedes ya saben, tenemos básicamente 2 valores a utilizar como tendencia. Un valor 0, cuando vamos a calcular corrientes máximas, y un valor que está entre 50 y 100 ohmios, cuando vamos a calcular corrientes mínimas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que las protecciones que ustedes puedan ajustar puedan detectar una corriente de cortocircuito mínima y garantizar el despeje de falla incluso en esas condiciones de operación. Es decir, estamos en la obligación de garantizar que las protecciones pueden detectar adecuadamente una corriente de cortocircuito mínima. Si nosotros no detectamos una corriente de cortocircuito mínima,
la falla va a persistir en la red por un tiempo indefinido. Entonces, lo cual no es adecuado ni para los conductores ni para las instalaciones de nuestra red. Bueno, ya tienen ese valor de la impedancia de falla. Volviendo a nuestro diagrama para el análisis de secuencias, utilizando teoría de componentes simétricas, tenemos entonces, este es el conexionado que se debe realizar, pero para una falla monofásica. Este diagrama que estamos viendo, este conexionado que nosotros tenemos acá, es válido solamente para una falla monofásica. No me sirve para otro tipo de falla. Voy a colocar eso acá. Tendríamos para falla monofásica. Para una falla bifásica o una falla bifásica tierra, otro tipo de falla, lo que se debe hacer es realizar el conexionado conforme a la teoría de componentes simétricas, como conforme a este diagrama de conexionado. Entonces, veamos un segundito. Siguiente paso, lo que se debe hacer es reducir este sistema y determinar las corrientes. ¿Dónde necesitamos las corrientes? Ustedes deben recordar que de acuerdo al diagrama que estamos viendo, nosotros estamos haciendo el siguiente análisis. Tenemos acá fase A, fase B, fase C, y tenemos lo que es el conductor de tierra. Este es el corte que está realizando el autor Urukut Lazarma en su diagrama. Acá tendríamos lo que es la fase A, la fase B, la fase C, y tenemos lo que es tierra. Nos dice que ocurre un cortocircuito y ese cortocircuito ocurre de la fase A a tierra, ¿no es cierto? Pero en las redes de secuencia nosotros tenemos lo siguiente, nosotros tenemos acá el conductor de fase y tierra. Para la red de secuencia positiva, para la red de secuencia negativa y para la red de secuencia cero. Acá tendríamos las tres redes. Voy a colocar, este sería el corte en la red de secuencia positiva, en la red de secuencia negativa y en la red de secuencia cero. Esta sería secuencia positiva, negativa y cero. Acá les dije que la regla es sacar del nodo con falla la ramita y de tierra esta rama. Esto voy a borrar un poquito. De secuencia del nodo positivo y de tierra. Lo mismo en la red de secuencia cero. Y debemos recordar que esto es tierra, tierra y tierra. Y esta es la fase A del sistema trifásico balanceado. Estamos analizando una de las fases y el conexionado se realiza de esta forma. Esto con esto y esto a través de 3 veces la impedancia de falla. Lo que nos dice este diagrama es lo que estoy graficando, es esto. Lo que estamos viendo allí es solamente un corte del punto donde ocurre la falla. Es solamente esto. Ahora, pero, yo quiero calcular la contribución a tierra de esta falla. Quiero calcular acá la corriente de cortocircuito monofásico. La circulación de corrientes que existe en ese punto, en las redes de secuencia ustedes las pueden encontrar tomando en cuenta estos puntos. La corriente que sale del nodo 1 en la red de secuencia positiva, en la red de secuencia negativa y en la red de secuencia 0. Estas les voy a dar el nombre, esta va a ser la
corriente de secuencia positiva de cortocircuito. No. Corriente de secuencia positiva simplemente, corriente de secuencia negativa y la corriente de secuencia cero. Acá sí tendríamos la corriente de secuencia de cortocircuito monofásica. Este sería, dependiendo del tipo de falla, sería de la fase A, de la fase B y de la fase C. Pero si ustedes realizan el cálculo en este punto, también vamos a obtener las otras corrientes, ¿no es cierto? ¿A qué corrientes me refiero? Estamos hablando de la corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C. Entonces, acá tendríamos que en este punto ustedes van a obtener esto. La corriente de cortocircuito monofásica de la fase B, la corriente de cortocircuito monofásica de la fase C. Esto es generalizando, ¿no? Es el punto donde se va el cortocircuito. Y esto lo voy a representar, es en este punto. Es decir, lo que nos están indicando esas tres ramas es el conexionado, la relación que existe entre las redes de secuencia en el dominio de las redes de secuencia al dominio de las redes en el dominio de fases. Recuerden, nosotros tenemos unas ecuaciones que nos permiten realizar la conversión de un sistema al otro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Acá ustedes, en este punto, podemos realizar el siguiente análisis, que es las corrientes de cortocircuito. El vector de las corrientes de circuito de la fase monofásica de la fase A, la corriente de cortocircuito monofásica de la fase B, la corriente C. Este vector puede ser calculado como función de los siguientes valores. Un fasor que la matriz de conversión simétrica, que tiene los siguientes valores. Acá tendríamos A cuadrado y A. De A tiene el valor de 1 ángulo 0 y el valor de A cuadrado es 1 ángulo 240 grados. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por las corrientes de secuencia 0, corriente de secuencia positiva, corriente de secuencia negativa. ¿De qué corrientes estoy hablando? Estamos hablando de estas corrientes. Este vector ustedes lo pueden obtener de acá, de este valor, de este y de este valor. ¿Dónde están esas corrientes? Están acá saliendo de la fase A de la ramita que hemos dibujado en color morado. Voy a cambiar el color a esto para facilitarnos el... Así está mejor. Para que no se confunda con el resto del diagrama. Entonces, lo que estamos haciendo es, para calcular una condición desbalanceada, convertimos del dominio de fases al dominio de secuencias. En el dominio de secuencias, realizo el conexionado conforme a la teoría de componentes simétricas, con las ramas que están en color rojo. Realizo la solución de ese sistema. Lo que quiero que vean es qué es lo que logramos con estas redes en color rojo, con estas conexiones en color rojo. Lo que logramos es que nuestro sistema, nuestras tres redes de secuencia, que estaban separadas, se conviertan en una sola red monofásica, la cual es fácil de resolver. Ustedes recordarán, en el capítulo de flujos de carga ya hemos analizado este tipo de redes, pero en este caso es mucho más sencillo aún, se convierte en un sistema lineal a resolver. Lo que debemos hacer es esto, y una vez que ustedes tengan lo que es las corrientes, aplicando esta conversión, nosotros podemos determinar las corrientes en el dominio de las fases. Hacemos una conversión, multiplicamos por la matriz de conversión simétrica S y determinamos
las corrientes en el dominio de las fases. Esta conversión que estamos utilizando con la fórmula que está resaltada en color rojo, nosotros la estamos realizando para el punto de falla, pero esta ecuación es una ecuación que es válida para cualquier punto de la red, es decir, no solo me sirve para el punto de falla, me sirve para los generadores, para los transformadores, para cualquier punto. Observen acá, por favor, en este diagrama. Si yo quisiera obtener una corriente en cualquier punto, lo que se hace simplemente se hace la composición de los valores tanto de tensión como de corriente que nosotros obtengamos en esta red de secuencia. Por ejemplo, si yo quiero obtener la corriente de cortocircuito del nodo 3 hacia el nodo 2, lo que necesitamos es lo siguiente. Voy a realizar una modificación en este diagrama para poder realizar el análisis. Recuerden que lo que se ha hecho es lo siguiente. Hemos realizado una conversión de un sistema trifásico. Acá teníamos el generador que tenía fase A, fase B y fase C. Con las tres barras teníamos un transformador que es trifásico, fase A, B y C. La línea de transmisión que también es trifásica. Y acá tenemos un sistema equivalente, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es convertir el sistema trifásico desbalanceado de la parte superior en tres sistemas monofásicos, en tres sistemas trifásicos balanceados, los cuales se analizan como si fueran simplemente monofásicos. Ahorita estamos viendo un cortocircuito en este punto a tierra. Y este cortocircuito se puede calcular como la composición de las corrientes que salen del nodo 1 en las tres redes de secuencia. Pero lo que quiero indicarles es que esta teoría que estamos viendo es una teoría genérica. Es una teoría que tiene una validez general para cualquier punto de la red. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué pasa si yo quiero determinar la corriente de neutro o, por ejemplo, las corrientes fase A, corriente fase B y corriente fase C, incluso la corriente de neutro, que van del nodo 3 hacia el nodo 2. Es decir, quiero calcular las corrientes que están en este punto. Para poder realizar ese cálculo, lo que se debe hacer es aplicar la fórmula que hemos visto, aplicar esta fórmula de acá, la que está resaltada en color rojo, la matriz de conversión simétrica. Lo único que necesito es la corriente de secuencia positiva, negativa y cero en el punto de interés para las tres redes de secuencia, multiplico por esta matriz y obtengo las corrientes en el dominio de las fases. Es decir, esta ecuación no me sirve solamente para las corrientes de falla, me sirve para cualquier corriente en cualquier punto de la red, en cualquier componente. Entonces nosotros necesitaríamos, para determinar estas corrientes que están acá, necesitaríamos la corriente acá, esta corriente que circula acá, la corriente de 3 hacia 2 en la red de secuencia positiva. Necesito la corriente que va de 3 hacia 2 en la red de secuencia 0. Y necesito la corriente que va de 3 hacia 2 en la red, perdón, aquí cometí un error. Arriba es la corriente de secuencia negativa. Acá. Ahora sí. Yo calculo estas tres corrientes en la red de secuencia positiva, en la red de secuencia negativa y en la red de secuencia 0. Las multiplico por la matriz de conversión simétrica y voy a obtener esto que tenemos acá arriba. La red en el dominio de las fases. Con esta metodología que les estoy mostrando, ustedes pueden realizar los cálculos para cualquier punto de la red, no solamente para el punto de falla. Después, hay algo que es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Esta es la forma en la cual vamos a analizar la presencia de fallas en estabilidad.
En estabilidad, uno calcula la influencia de una falla monofásica, bifásica y trifásica de la red sobre la estabilidad del generador, sobre el rotor de los generadores, a ver si pierden o no sincronismo. Y un dato, ustedes pueden simplificar estas tres redes de secuencia como quieran para poder realizar. En cortocircuitos no existe ninguna restricción, podemos realizar la simplificación de toda la red incluso. Pero en estabilidad es importante que no se simplifiquen los siguientes puntos. No podemos simplificar este nodo, que estoy llamándole el nodo envío, y el nodo recibo que se encuentra a este otro lado. Repito, para cálculos de estabilidad no deben eliminar el nodo envío y el nodo recibo. No se debe eliminar los nodos donde existen, donde está el generador, lo que es la fuerza electromotriz de los generadores, porque esa fuerza electromotriz nos da una idea de el comportamiento angular de los rotores, por eso no se debe eliminar esos nodos. En cortocircuito solamente nos interesa el punto de falla, entonces pueden simplificar cualquier cosa, pero para estabilidad no es recomendable eliminar el nodo envío. Ya una simplificación de esa red, nosotros tendríamos para donde deberíamos simplificar. Copiar esto. Lo que debemos hacer es ir simplificando esta red. Acá, por favor, voy a ir realizando unas simplificaciones. ¿Qué tendríamos? Para facilitar el análisis, realizar un cambio en los diagramas. Voy a mantener los diagramas en la parte izquierda solamente para que vean qué se está haciendo esto de aquí. Esta información la voy a eliminar para tener más espacio. Que tendríamos acá esto. Vamos a simplificar cada una de las redes a una red mucho más simple. Acá ya vamos a ir eliminando todo lo que se puede eliminar. En este caso acá tendríamos la tierra, acá tendríamos la fuente y una sola reactancia. Por favor, esta parte es importante, atiendan. Acá voy a mantener los nodos, el nodo mejor dicho, las ramas donde se ubica el cortocircuito. Necesitamos mantener, esta sería la barra 2. Acá tendríamos, esta red se va a simplificar. Y esta red tendríamos acá. La red de secuencia positiva se va a simplificar en el primer diagrama, la red de secuencia negativa se va a simplificar en el segundo y lo mismo con la tercera. Acá voy a mantener los nodos, las ramitas que me ayudan a realizar el análisis. Estas ramitas parecen innecesarias, pero créanme, evitan confusiones cuando uno va a realizar la simplificación. Es una recomendación mía para poder tener claro entre qué elementos se debe realizar la simplificación. Entonces, estamos simplificando la red del diagrama de la izquierda al diagrama de la derecha. ¿Cómo simplificamos? Acá tenemos impedancias que están conectadas en serie. De la rama morada hacia la derecha, toda la impedancia se puede sumar y tendríamos un valor de J 0.3950. De la rama, lo que está a la izquierda, puedo sumar estas dos impedancias y obtener un valor equivalente. En este caso es J 0.4. Acá, como les dije anteriormente, acá tendríamos el nodo envío y acá tendríamos el nodo recibo. Más adelante vamos a ver lo que es, cuál es la utilidad de esos dos
nodos. Estos nodos están solamente en la red de secuencia positiva, por si acaso. Acá nuevamente, simplificando, en la red de secuencia negativa, lo que tenemos a la izquierda de la rama donde ocurre el cortocircuito, a la izquierda están estas dos impedancias, el transformador más el generador. Simplificamos eso con un equivalente serie, acá tendríamos un valor de J0.4 también. Del nodo donde ocurre el cortocircuito a la derecha, debo sumar la línea más el equivalente, esto sería igual a J0.39509 en la secuencia negativa. En la secuencia 0, esto de que es muy importante. Acá, ¿cuál sería el equivalente de la rama donde ocurre el circuito a la izquierda? Si ustedes se fijan, no existe continuidad entre la impedancia del transformador y el generador. Existe un circuito abierto. Esto no está conectado. Por lo tanto, la reactancia del generador de secuencia 0 no se toma en cuenta para los cortocircuitos de la red. Es decir, se está aislando eléctricamente la secuencia 0 de... Entonces acá tendríamos que la impedancia es igual a J0.133, número periódico, que es esta misma impedancia que tenemos acá. Hacia el lado derecho debo sumar estas dos reactancias y tendríamos un valor de J0.04229. Entonces nosotros tendríamos acá lo que es la simplificación hacia cero para nuestro diagrama. Nosotros estamos a medio camino de realizar los cálculos para tener la condición de falla de la red. ¿Duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Nos faltaría continuar con la simplificación y después de eso realizar el análisis del cálculo de las corrientes del punto de falla y también de la red. Bueno, si no existen dudas, muchas gracias por su atención. Estaríamos terminando la clase de hoy. Buenas noches. Yo tengo una consultita y no es sobre el tema que avanzó, sino que no sé si nos podría dar más tiempo para el examen y así la siguiente semana le presentamos la práctica y damos el examen al mismo tiempo. Miren, lo que es el examen tiene el objetivo de evaluar que ustedes hayan aprendido el contenido de materia que hemos ido poniendo. O sea, si unos días más de estudios representan una ventaja para poder plasmar eso en el examen, por mí no hay inconveniente. Pero lo que quisiera yo saber es que todos estén de acuerdo con ese cambio de fecha, ¿no? Caso contrario, si hay alguno que quiera dar examen, la fecha se mantiene. No sé si de los que están conectados a clase, alguien está en contra de modificar la fecha. Puede hablar de acá no va a haber represiones. Libremente. Estamos de acuerdo. Nadie está, entonces todos estarían de acuerdo, ¿no? Y perfecto, pero ahora la fecha, ¿cuándo sería el examen? La siguiente semana, jueves 15. Estamos retrasando mucho lo inevitable. Y hay una persona que quiere mantener la fecha. Si no hay que. Tenemos de acuerdo, si no hay, porque la vez pasada se definió la fecha por unanimidad, ¿no es cierto? Ahorita tendríamos que estar todos de acuerdo para que se modifique la fecha. Martes es buena opción, pero ¿qué dice el resto de mis compañeros? Miren, hay dos personas que están indicando que quieren que se mantenga lo que es la fecha del examen.
Opción 1, el martes. Opción 2, el jueves de la siguiente semana. Opción 1, alguien que esté en contra de la opción 1. Alguien que esté en contra de la opción 2. Miren, aparentemente no hay opiniones en contra. Podría ser el martes. Lo que es lo siguiente, para el examen, normalmente yo les doy mucho más tiempo. O sea, no les doy solamente el tiempo de clase. Sí les doy una clase adicional. Si fuera a darse el martes, en todo caso deberíamos empezar un poco antes. Deberíamos empezar a las mínimamente. 45 podrían mis compañeros, Inge. Bueno, ahora me parece. Eso es lo que yo quiero decirles. O sea, podría ser el martes 18:45 o el jueves 18:45 y ahí sí tienen hasta las 9:45. O sea, tienen 3 horas para explayarse en el examen. Esto para que no, para que puedan resolverlo con tranquilidad, ¿no? Sin presiones. Jueves parece buena fecha, Inge, martes. por el asunto del horario. Tal Jueves. vez otros no tienen tiempo más antes, por eso no están contando, tal vez. No sé. Porque jueves directamente tenemos clase ese horario y directamente nos quedáramos ahí en el examen. Precisamente esa sería la ventaja del día jueves. O sea, empezamos 18:45 y nos quedamos de corrido hasta el final. En realidad lo que va a hacer es, ustedes van a tener que llenar un formulario en, en Google Forms, las preguntas. Lo que sí es, yo voy a estar conectado en ese tiempo, conjuntamente con ustedes, para si alguno tuviera alguna duda, ese mismo instante colaborarles y así que todos escuchen la pregunta y la respuesta. Está bien, Inge. Perfecto, entonces estaríamos quedando en el siguiente jueves. Voy a intentar hacer un ejercicio, unas preguntas muy sencillitas, solamente para que veamos la metodología, para que sepan cómo va a ser el examen, para no estar llegando al día jueves sin ninguna experiencia con respecto a este tema de los formularios. Ese de Voy a hacer un Google, ejercicio muy simple, de Google solamente Forms. para hacer la prueba. Por favor, yo les pediría que apenas lo tenga, yo les voy a avisar, ustedes ingresen y veamos ese ejercicio, ese examen de prueba. Va a ser con preguntas muy sencillas. Lo que quiero que vean es la metodología. Eso que No menciona conviene Inge, llegar al jueves y que no hayan practicado. Inge, eso que menciona de Bien. Google Forms, no sé cómo. ¿Cómo ¿Perdón? es? Eso que menciona de Google Forms. Por favor, los que están manifestando sus comentarios en el chat, ¿están de acuerdo en el jueves? Porque tienen que manifestarse ahora que se está modificando la fecha. Una vez tomada la decisión, no se va a poder hacer nada, ¿no? Jueves está bien, Inge. Por eso, o sea, y yo entendía que había un consenso, pero ahora se están manifestando en el chat. O sea, quiero saber si están de acuerdo con jueves o modificamos la fecha, ¿no? Bueno, entonces, en vista de que no se están manifestando y que la mayoría está opinando por el jueves, lo dejaríamos el jueves. Yo voy a intentar tener hasta el día lunes un examen de prueba. Es necesario que hagamos una práctica. Hagamos una práctica unos minutos. Ustedes resuelven eso para que sepan cuál va a ser el estilo del examen con los formularios, ¿no? O sea, para que tengan experiencia con esto previamente. Bueno, si no hay más comentarios, continuamos la siguiente clase. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Gracias, Inge. Buenas noches, Ya, Inge. estamos quedando en el jueves. Voy a anotarme ahorita. Jueves 3 de julio, ¿no? Sí. Sí, Inge. No, jueves 2 de julio. Sí. Excelente. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.